Queridos amigos, seguimos hoy con este curso de teología espiritual que les decía que también se puede llamar teología ascético-mística o teología de la perfección cristiana. ¿Por qué? Porque nosotros en la teología, que es el estudio de Dios o de las cosas a través de la luz de Dios, de nuestra fe, de nuestra inteligencia, eh, estudiamos cosas que son teóricas y cosas que son prácticas. Cuando la teología enfrenta cosas teóricas, se llama teología dogmática y se refiere al dogma, es decir, aquellas cosas que nosotros tenemos que creer. Entonces, por ejemplo, la cristología, la mariología, Dios uno y trino, el tratado de creación, son todas partes de la teología que nos enseña qué es lo que nosotros tenemos que creer. Tenemos que creer que hay un Dios, que ese Dios es uno y trino, que ese Dios se hizo hombre en Jesucristo, que tiene dos naturalezas y una persona. Eh, Eso es lo que nosotros llamamos la teología dogmática. Después hay otra parte de la teología que no trata de lo teórico, sino que trata de lo práctico, y es lo que nosotros llamamos la teología moral. Moral, mores, en latín significa costumbre, y es lo que se acostumbra a hacer, lo que se tiene por bueno, lo que se tiene por malo, y por eso la moral, las costumbres, es una fuente del derecho. Es decir, cuando nosotros decimos esto está mal o esto está bien, que era la gran preocupación del derecho romano, esto podemos hacerlo, esto tenemos que evitar hacerlo, esto tenemos que castigarlo si se hace, que se toma como fuente las mores, las costumbres. Y entonces, bueno, acá la gente acostumbra a casarse, acá la gente acostumbra a tener hijos, acá la gente acostumbra a no matar al otro, acá la gente acostumbra a respetar la propiedad privada y entonces esas costumbres se convertían en fuente del derecho. Bueno, en la teología moral lo que se estudia es lo que está bien y lo que está mal, pero ya no desde el punto de vista de las costumbres, sino desde el punto de vista de lo que nos dice Dios. Sustancialmente, en su origen, los 10 mandamientos, y desde amar a Dios sobre todas las cosas, hasta no matar o no mentir o no robar, pero también lo que está bien en la vida cristiana, en la vida de Jesucristo, está bien perdonar, está bien comprender, está bien ser paciente. Bueno, y está mal, por lo tanto, ser impaciente, no ser comprensivo, no ser misericordioso, ser mentiroso, ser asesino. Y entonces la teología moral va a estudiar, ya les digo, un aspecto práctico que no tiene directamente que ver con el dogma, pero sí indirectamente con el dogma, porque una consecuencia de que creemos que Jesucristo es verdadero Dios hecho hombre es que lo vamos a tomar como el ideal de la humanidad. Ninguna humanidad puede funcionar mejor que la humanidad de Jesucristo, porque esa humanidad está dirigida por la persona divina del Verbo. Entonces, lógicamente, todo lo que hace Jesucristo, toda su forma de ver la vida, de amar, de comprender, de perdonar, de buscar la oveja perdida, todo lo que hace Jesucristo, que es algo dogmático, que nosotros creemos que es verdadero Dios hecho hombre, se convierte en una fuente de la moral, ¿no es cierto? Es decir, tenemos que ser como Él, tenemos que tratar de imitarlo. Bueno, pero la moral, la teología moral propiamente, que se divide en dos temas grandes, que es la teología moral general y la teología moral especial, y va a tener dentro de esa teología moral especial los sacramentos, es decir, los signos sensibles por los cuales Dios nos transmite la gracia y nos permite
vivir esa vida a la que nos invita, busca sustancialmente qué está bien y qué está mal. En cambio, la teología de la perfección cristiana es una parte de la teología moral en el sentido de que es una parte práctica de la teología, pero no solamente quiere hacer el bien y quiere evitar el mal, sino que se pregunta acerca de lo que es mejor, de lo que es perfecto. ¿Se acuerdan ustedes cuando ese joven va a verlo a Jesús y le pregunta, Señor, ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? Y entonces Jesús le dice, cumple los mandamientos, teología moral. Y entonces el joven ese dice, yo ya los cumplo desde mi juventud. Es decir, era alguien que vivía de una manera recta. Y entonces Jesús le dice, si quieres ser perfecto, ve, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, después ven y sígueme. Es decir, ahí Jesús aclara que hay como, bueno, a ver, hay un segundo piso, por decirles, en esta construcción del ser humano, que una vez alcanzada los objetivos que nos propone la teología moral de hacer el bien y de evitar el mal, bueno, si queremos ser perfectos, tenemos que hacer unas cosas. Primero, desprendernos de cosas que nos hacen mal. En el caso de este joven, como se trataba de un joven que tenía muchos bienes y que además no fue capaz de dejarlos por seguirlo a Jesús, evidentemente lo que tenía que hacer era vender todo lo que tenía. Pero hay un aspecto que se llama el aspecto negativo de la teología espiritual, que es todo lo que tenemos que sacar para ser perfectos, todo lo que tenemos que vender, todo lo que tenemos que sacarnos de encima. Y eso lo vamos a ir viendo durante este curso. Y ya les digo, puede ser que no tenga nada que ver con el dinero, puede ser una excesiva preocupación por nosotros mismos, puede ser que somos muy susceptibles, muy racionales, pensamos demasiado, queremos gobernarlo todo y entonces de esa manera queremos ser como Dios. Algunas veces son cosas bastante gruesas, pero otras veces son cosas bastante finas, no terribles. Quizás son pequeños hábitos, pequeños caprichos, pequeñas costumbres. Pero San Juan de la Cruz dice, cuando un ave intenta volar, da lo mismo que tenga una gruesa cadena o un débil hilo que lo ate a la tierra, del mismo modo no puede remontar vuelo. Es decir, que algunas veces lo que no nos deja remontar vuelo, que somos asesinos, por decirles, pero otras veces lo que no nos deja remontar vuelo es que somos caprichosos o que somos egoístas o que somos perfeccionistas y entonces queremos que todo esté perfecto y no aceptamos la falla, ni la nuestra ni la de los demás. Entonces, bueno, si queremos ser perfectos, bueno, va a haber unas cosas que vamos a tener que sacar. ¿Y qué le dice después el joven rico? Una vez que venda las cosas, luego ven y sígueme. Entonces, en esa teología de la perfección cristiana va a haber un aspecto negativo que va a suponer sacarnos cosas y va a haber un aspecto positivo que supondrá el seguirlo a Jesús. Seguirlo a Jesús por donde Él nos lleve, porque hay distintos caminos, porque hay distintos estados. Yo soy sacerdote y entonces mi perfección cristiana va a tener que ver con mi ejercicio del sacerdocio. Si fuera esposo, si fuera padre, bueno, mi perfección cristiana tendría que ver con esos estados. Y entonces, bueno, por donde Dios me lleve, ahí es donde tengo que alcanzar la perfección. Pero muchos se han preguntado, a ver, si tenemos que decir en una palabra, ¿no? ¿Cuál sería la perfección cristiana? Porque uno dice, bueno, por ejemplo, hay que seguir a Jesús pobre. Sí, hay que seguir a Jesús pobre porque Jesús fue pobre, pero no parecía tan pobre porque, por ejemplo, tenía una túnica
que cuando lo iban a crucificar se la sortearon porque era una túnica incosútil, es decir, una túnica que era valiosa. Y lo mismo, Jesús fue enterrado con la síndone, que sería la sábana santa, que era una tela muy costosa, una tela muy buena. Y por ejemplo, lo que nosotros llamamos el velo de la Verónica, el manopelo, un pañuelo que estuvo en el rostro de Jesús, era un pañuelo de viso marino, que es un filamento que se encuentra en las algas y que por lo tanto es sumamente costoso porque es hidrófugo y es una tela que solamente usaban en las personas muy importantes porque era muy costoso el hacer esa tela. Y por ejemplo dice que había unas mujeres que lo sostenían a Jesús con sus bienes. Y entonces, en el seguimiento de Jesucristo, lo primero es la pobreza. Bueno, si vemos en San Francisco, vamos a decir que sí. Evidentemente, San Francisco lo siguió en la pobreza. Pero si nos fijamos en San Carlos Borromeo, que era el arzobispo de Milán, él, que además era de familia noble, porque era justamente un Borromeo de apellido, tenía 250 sirvientes en su palacio y era un obispo. Fíjense que vivía como príncipe, ciertamente, porque también lo era. Y entonces, ¿por qué lo canonizamos si tenía 250 sirvientes? ¿O por qué canonizamos a San Luis, rey de Francia, si era un rey y su reino era muy poderoso y tenía muchos bienes? Bueno, porque no necesariamente la riqueza o la pobreza va a ser esa palabra única que diríamos si habláramos de perfección cristiana, porque evidentemente podemos ser pobres y no solo ser perfectos, y podemos ser ricos y ser perfectos. Y entonces, ¿dónde estará la perfección cristiana? En la humildad. Y entonces, bueno, evidentemente la humildad es una virtud extraordinaria y entonces tenemos que hacernos pequeños. Vieron que se toma como el ejemplo de la humildad la violeta, porque la violeta tiene un color hermoso, un aroma muy lindo y por otra parte una forma muy atractiva. Y sin embargo, vieron que todas las flores salen de entre el follaje para justamente atraer a los pájaros o a los insectos para que se reproduzcan. Sin embargo, esta hace con su cuellito una especie de vuelta para atrás para esconderse debajo de las hojas. Si ustedes si quieren buscar una violeta, tienen que buscarla entre las hojas. ¿Por qué? Bueno, porque no quiere mostrarse, no quiere mostrar toda su belleza y entonces la humildad vendría a ser la perfección cristiana, porque Jesucristo es muy humilde y Dios se hace hombre y eso es un acto enorme de kenosis, de abajamiento y de humildad, y además elige quedarse en la Eucaristía, nada más pequeño que un pedacito de pan, o que claro que tiene la apariencia de un pedacito de pan. Bueno, sí, evidentemente la humildad es una enorme virtud cristiana y evidentemente el reino de los cielos es de los humildes, pero no es ese el filtro único de la virtud cristiana, porque justamente hay personas que no tienen que esconder su belleza debajo del follaje, sino que tienen que mostrarla, porque, por ejemplo, alguien que es inteligente tiene que enseñar, ¿no es cierto? Alguien que tiene el don de gobierno tiene que gobernar, y alguien que tiene que presidir justamente. Y entonces no sería esa la palabra que nosotros diríamos si tuviéramos que en una palabra decir cuál es la perfección cristiana. Entonces, ¿cuál es la palabra? Les dejo un minuto para que todos piensen cuál sería la palabra que resumiría la perfección cristiana. Bueno, les digo la respuesta, la palabra es el amor. Evidentemente en las cartas de San Juan, por ejemplo, aparece claramente que Dios es amor,
que ese amor se da plenamente en el hombre como una respuesta a ese amor divino, en un amar a Dios sobre todas las cosas y en un amar a los demás como Él nos amó a nosotros, y la medida entonces de ese amor hacia los demás, en ese como Él nos amó a nosotros, es amar sin medida, justamente porque eh, entonces no podemos amar sin morir, y amar nos va a llevar a dar la vida por los demás, y amar nos va a hacer Eucaristía para los otros, es decir, nos va a hacer alimento para los demás, nos vamos a dejar comer por los demás. Y entonces, ya les digo, cualquier cosa que no sea esta palabra, el amor, podría tener un pecado por exceso o por defecto. Entonces podríamos pecar porque nos falta espíritu de pobreza o porque nos sobra espíritu de pobreza. Podríamos pecar porque nos falta humildad o porque nos sobra modestia, y entonces quizás tendríamos que hablar y nos callamos o lo que fuera. En cambio, si hay algo en lo que no podemos pecar por exceso, es en el amor. Siempre podemos amar, siempre tenemos que amar. Es verdad que el amor en Dios va a darse en una perfecta consonancia con su justicia. Vieron que el amor en los hombres no necesariamente trae una perfecta repercusión con la justicia. Entonces, ¿qué pasa con alguien que es muy bonachón, que ama mucho? Bueno, muchas veces es un poco manga ancha y entonces permite cosas que no debiera permitir. Entonces eso no es la perfección cristiana, porque la perfección cristiana supone seguirlo a Jesús, como les decía, le propone Jesús al joven rico una vez que haya hecho esta venta de las cosas que lo atan, y este seguimiento de Él, seguirlo en el amor, pero en el amor tal cual Él nos lo manifiesta, es decir, en ese amor que tiene una perfecta concordancia con la justicia. Y por eso, bueno, ¿cuál es la perfección cristiana? La perfección cristiana es el amor, pero el amor de Jesucristo, el amor que se manifiesta en Él, que es el perfecto reflejo del amor del Padre. Es decir, el Padre ama divinamente, y una vez que el Hijo, que es un reflejo perfecto del amor del Padre, se hace hombre, bueno, ama con un corazón humano y por lo tanto ama en cosas que nosotros comprendemos. Es decir, Dios ama cuando crea, pero nosotros no creamos. Dios ama cuando lo sabe todo, pero nosotros no lo sabemos todo. Dios ama hasta cuando castiga. Y entonces, pero cuando se hace hombre, Dios ama cuando llama a su mamá, y Dios ama cuando se deja abrazar por ella, y Dios ama cuando sale a buscar la oveja perdida, y Dios ama cuando elige a sus amigos, y Dios ama cuando no lo comprenden, y Dios ama cuando lo traicionan, y Dios ama cuando se deja comer por nosotros, y Dios ama cuando nos enseña y cuando nos corrige. Y por eso nosotros en el amor de Jesucristo podemos encontrar un amor hecho humano, ¿no? que habla nuestro lenguaje, al que le pasan las mismas cosas que nos pasan a nosotros. Y por eso la perfección cristiana, que esta teología espiritual o teología ascética mística también se llama teología de la perfección cristiana, radica en el amor y en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Les dejo la bendición, que Dios los bendiga y los proteja en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.